Muy bien. Vamos a iniciar entonces con nuestra sesión de meditación. Para esta y como es costumbre, abordemos la yoga de las 9 respiraciones. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, y si se nos facilita, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y en la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. Nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los dos canales adyacentes, el masculino lunar, Rasana, y el femenino solar, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de la coronilla de la cabeza, ese punto conocido como el de la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo o como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde éste se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa, correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Así, nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del ánfora o de la vasija. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Pausamos por un momento reteniendo la respiración y volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer el estado o condición mental emergente más profundo, más concentrado, más focalizado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos, de los cuales dependen las funciones dualistas de la conciencia. Así también fortalecemos al viento de sabiduría, el Yeshelum, que desde el momento del nacimiento a la transición del morir, reside en el medio del canal central, del cual dependen las altas funciones de la conciencia. Exhalamos con fuerza. Y así repetimos el proceso 3 veces para el canal masculino, 3 para el femenino, culminando con la práctica o yoga de la gran vasija, el Pompachen. En la misma inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Retenemos la respiración. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Así, mezclamos los vientos kármicos con el viento de sabiduría y propiciamos la emergencia del calor interno. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino, los dedos índices ligeramente extendidos, con los que presionaremos los puntos de acopresión vinculados y relacionados a la práctica. Así, involucrémonos por un momento y en silencio con esta yoga, la de las 9 respiraciones.
Temos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente, intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de tensión o ansiedad, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y se obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño, la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación. Lo hacemos en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite propiciar y fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que entendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
toda la atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma, con una actitud de suavidad y de naturalidad. Volvamos nuestra atención al flujo natural de la respiración. Y ahora gradualmente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y hoy dediquémonos a la exploración de la primera de estas meditaciones, la de la preciada vida o existencia humana. Recordemos, tengamos presente que la condición de ocio y oportunidad es en efecto en extremo difícil de hallar. Comúnmente trátase de una condición, de una circunstancia que yo asocio con el ganarse la lotería. Si estamos aquí presentes compartiendo este tiempo y espacio, hemos sido ganadores. No porque este momento sea particularmente especial, pero porque nosotros lo somos. Recordemos que la contemplación de la preciada vida o existencia humana no es otra cosa que una reflexión de gratitud, una que nos permite cultivar el espíritu de la apreciación, en torno al hecho de que hoy contamos con todos los elementos necesarios para nuestro desarrollo evolutivo, que no existe gran impedimento o posición particular en la vida para actualizar este objetivo. Tengamos presente esta no es la condición por la que transitan infinitos incontables seres sensibles. Simplemente cuando nosotros cotidianamente atendemos las noticias, escuchamos hablar o vemos a personas que se ven privadas de las necesidades primarias propias de esta vida o de esta existencia. Algo que puede estrujar nuestro corazón de forma importante, poner a prueba nuestra humanidad. Somos muy afortunados en torno al hecho de encontrarnos libres de enfermedades físicas o mentales significativas, aquellas que particularmente obnubilan y oscurecen las capacidades propias de la mente para aprender, para crecer y para transformarnos a través del logro contemplativo. Somos afortunados en torno al hecho de estar libres de circunstancias de extrema violencia como la guerra, de vivir en una colonia, en un entorno constantemente bombardeado por los instrumentos de guerra.
libres de rompernos la espalda o el lomo, trabajando en el campo o en las minas de diamante en África. Libres de vernos controlados y manipulados por gobiernos opresivos, por regímenes fundamentalistas. Y así, la lista se extiende. Pero cuando observamos al mundo, entendemos que existen incontables individuos en condiciones de dificultad tan difíciles que ni siquiera podrían imaginar hacer lo que nosotros estamos haciendo esta noche. Quizá nunca tengan la oportunidad de contemplar y de practicar las enseñanzas que animan y nutren la vida, las del Dharma. Sentarse en quietud en un entorno de seguridad. Quizá nunca puedan admitir cuán vasto, cuán valiosa es la vida. Simple y sencillamente porque sus circunstancias son en extremo restrictivas, o mucho peores de aquellas por las que hoy nosotros transitamos, por las que nos vemos hoy dotados. No tan solo nosotros hoy poseemos y manifestamos libertad mental y física, sino también contamos con la oportunidad, con la inclinación, con la capacidad de elegir el seguir un sendero de vocación espiritual. Por ejemplo, muchos entre nosotros ni siquiera pensamos acerca de la afortunada circunstancia que es tener a mujeres en nuestra clase. Pero en otros países, estas se ven segregadas, o simplemente su presencia se ve prohibida, o se les niega la oportunidad de la educación y de la formación espiritual. Vivimos libres del temor de ver este espacio irrumpido por una especie de policía o ejército que pueda simplemente arrestarnos por el mero hecho de participar en una congregación, por contemplar y discutir cómo es que podemos empoderarnos a nosotros mismos. Piensen acerca de la terrible situación en países como Siria o Norcorea, e inclusive algunas comunidades en México que carecen de esta condición y circunstancia. Tenemos hoy el rico legado de miriadas de años, de textos, de información a nuestra disposición, acceso a vastas bibliotecas, tan solo con la presión en un ratón de computadora. Poseemos la gran exposición de las etapas del camino al despertar de la Tsongkhapa, traducidas a nuestro propio idioma, que nosotros podemos leer y con facilidad entender. Este maravilloso recetario de cocina espiritual que nos guía en el camino que conduce al despertar. Recuerden cómo las personas en la India antigua tenían que hacer un enorme esfuerzo para entrar en contacto con esa instrucción y enseñanza, para verse expuesto a esas maravillosas instrucciones. No se diga la oportunidad de escuchar directamente las enseñanzas transmitidas por un maestro calificado. Tenemos el ocio para simplemente ir a una librería y escoger entre miriadas de textos aquel que nos interesa. Así no acontece en lugares como Afganistán. Y afortunadamente algunos tibetanos pudieron memorizar todos estos textos, llevarlos consigo hacia el exilio y mantenerlos salvos a través de su paso por los Himalayas del Tíbet
hacia la India mientras escapaban de la opresión comunista china. Y tantos han comprometido sus vidas para preservar esta sabiduría, aquella necesaria para despertar, para trascender y liberarnos de la rueda de la existencia compulsiva. ¡Cuán afortunados somos! La tradición budista lista lo que denominamos los 10 dones que caracterizan una preciada vida humana. Comencemos por reflexionar en torno al primero, el haber experimentado renacimiento dentro y a través de un cuerpo humano funcional, recordando el hecho de que la existencia humana es óptima, porque en ella se manifiesta un relativo equilibrio entre el dolor y el bienestar, lo cual opera como un motivante indispensable en la travesía del héroe espiritual, y posee todas las cualidades necesarias para propiciar el despertar en nuestras vidas. Todos nuestros sentidos, primariamente los 5 materiales, esas facultades, así como simultáneamente la mental, en nosotros operan hoy de forma adecuada y funcional, permitiendo la reflexión y la consecuencia de la misma, que es el logro. Hemos experimentado renacimiento en un país espiritualmente tolerante, porque si esta no fuera nuestra condición, no podríamos cultivar las 3 sabidurías: la sabiduría del escuchar, la del reflexionar y la del meditar. Poseemos una cierta fe, y si no esta, por lo menos una cierta inclinación hacia el Dharma, porque de no poseerla, no haríamos de esto una prioridad en nuestras vidas, no le dedicaríamos el tiempo que hoy le estamos invirtiendo al estudio, a la contemplación, a la práctica, en la vida cotidiana. Es también claro el hecho de que nosotros no hemos cometido ninguna de las 5 acciones de retribución kármica inmediata, las que por naturaleza detonarían toda variedad de complejidades, dificultades y oscurecimientos en la vida. Haber lastimado a un Buda, haber matado a nuestra madre o padre, el haber agredido, tomado la vida de un ser liberado, el ocasionar la división, el conflicto en la comunidad espiritual, dado el hecho de que estos crean un resultado kármico en el que el logro espiritual se torna naturalmente imposible. ¡Qué fortuna! Hemos nacido en un tiempo en donde un Buda ha aparecido. Y esto es en especial auspicioso, dado el hecho de que se dice transitan eones enteros entre la aparición de un ser del todo despierto e iluminado y esos tiempos de oscurantismo en donde no existe acceso a la instrucción liberadora. Hemos nacido en un tiempo en donde no solamente ha encarnado un Buda, sino ha puesto en movimiento la rueda del Dharma, ha enseñado. Y esto también trátase de una circunstancia en extremo significativa. Porque aun cuando un Buda puede finalmente aparecer en un sistema mundial, después de eones de oscurantismo, algunos de estos no enseñan, no encuentran las circunstancias y condiciones favorables para hacerlo. Hemos también nacido en un tiempo en donde el Dharma todavía florece, en oposición a alguno en donde el Dharma se encuentra ya en declive, especialmente después de la transición de muerte y la ausencia del Buda, en donde su legado poco a poco empieza a diluirse.
Hemos nacido en un tiempo en donde todavía existen individuos dotados de logro, grandes maestros que resguardan la continuidad de la instrucción del Dharma y que nos sirven como embajadores que nos guían hacia la experiencia del despertar ante la ausencia del propio Buda. Y a su vez, hemos nacido cuando existe una comunidad espiritual que comparte nuestros intereses mentales y emocionales, individuales y colectivos, para apoyar a la práctica. Porque todos sabemos el enorme reto que implica practicar en soledad. Estas fortunas también son unas que dilucidamos a través de explorar las 8 libertades. No hemos nacido en una condición atormentada, esquizoide, de total ausencia de cordura, que asociamos en el contexto de la cosmología budista con la existencia propia de los seres infernales. Esto es, no somos demonios. No hemos nacido ni nos vemos controlados compulsivamente por severas adicciones, como acontece en el reino de los espíritus hambrientos. A su vez, en este nacimiento, no estamos afligidos por una poderosa ansiedad, ni nos vemos en la necesidad de asegurar nuestras necesidades primarias o básicas, aquellas propias para la supervivencia, paralelo a la existencia que es propia de un ser animal. Afortunadamente no sufrimos de una especie de patológico narcisismo que nos conduce a vernos del todo absortos en la búsqueda de la fama, el poder, el reconocimiento, la influencia, el privilegio, como es propio del reino de los seres fulgurantes, de los devas, de los dioses. No hemos nacido en un tiempo en donde no ha habido un Buda. No hemos nacido en un tiempo y entorno en donde el Dharma no existe. Hemos experimentado renacimiento, libres de sentidos deficientes o defectuosos. Esto es nuestra habilidad para pensar, para reflexionar, para comunicarnos, hoy opera de forma funcional. Y hemos experimentado renacimiento libre de creencias que nos desempoderan, como aquellas centradas en el teísmo, como aquellas que abrazan un sentido equívoco de fatalidad. Todo esto trátase de una condición del todo afortunada, una que es capaz de ofrecer y obsequiar al individuo una condición de genuina oportunidad, significativa, para progresar en el camino al despertar. Pausemos por un momento e intentemos internalizar estas reflexiones, propiciar su tránsito de la dimensión y esfera meramente intelectual o conceptual a aquella experimental. Y así en silencio por unos minutos, intentemos digerir nuestra contemplación de las 8 libertades y las 10 riquezas, aquellas que nos dotan de una preciada vida o existencia humana. En efecto, en extremo difícil de obtener, rara y al mismo tiempo frágil y fácil de perder. Poseemos esta maravillosa oportunidad, en consecuencia, para imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino,
a través del medio del estudio y la práctica del Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, esto es, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Recordemos tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a cultivar y fortalecer aquellos positivos y virtuosos, así como identificar, debilitar y trascender aquellos negativos o no virtuosos. Conjuntamente, exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada, presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna así en importante, en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, indudablemente, de la experiencia que de éstas derivamos, una siempre personal, por tanto íntima y subjetiva. Finalmente, señalemos a las limitaciones propias, aquellas endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada. ¿Por qué? Por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego, la aversión, por la cognición dualista y su natural consecuencia, la de la reificación. Como en esta, y como resultado todos los seres sufren, experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma. Lo hacemos como un compromiso para integrar y poner en práctica las diversas instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, esto es, los despiertos, los Budas, aquellos que llamamos liberados, los Arhats.
los héroes, los bodhisattvas, indirecta y simbólicamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto, donde sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos. Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio. Así asentamos nuestra intención, que es siempre la de escuchar con atención y concentración, como también nuestra motivación, la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta motivación e intención, volteamos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien, pues en la sesión de esta noche hemos llevado a cabo, nos involucramos con esta práctica, la de la apreciada existencia o vida humana, la primera de los que denominamos pensamientos que orientan a la mente al despertar. Recuerden que podemos abordarlos desde dos diferentes perspectivas. Lo podemos hacer explorando su dimensión sucinta, ¿verdad?, con lo que se pretende de alguna manera detonar, especialmente cuando ya contamos con cierta familiaridad con el contenido de, digamos, estas herramientas de desarrollo introspectivo. Naturalmente, al hacer esto, las mismas, y así tienen por objetivo, están diseñadas, ¿para qué? Para detonar en nosotros una cualidad indispensable en el sendero, que es el espíritu de la emergencia. Y recuerden que sin la presencia de esa mentalidad y de ese ímpetu, no hay para el individuo pues realmente posibilidad de engarzar a su vida y existencia al sendero que conduce al despertar. Es como si no hay hambre, no hay cómo comer. Si no hay renuncia, no hay refugio. Y si no hay refugio, no hay camino. ¿Se entiende eso? Pero también es bien importante que de vez en vez, en el contexto, por ejemplo, de nuestra disciplina semanal, nos demos la oportunidad de abordar estas prácticas, estas matrices de desarrollo introspectivo en su expresión más detallada. Por ejemplo, en el contexto de la apreciada vida humana, la exploración de las 8 libertades y las 10 riquezas. Como habrán notado, lo podemos hacer desde una perspectiva del todo y absolutamente contemporánea. Y a través de ese medio, estas observaciones o señalamientos naturalmente cobran sentido y tienen relevancia y por lo tanto trascendencia para nosotros en general, ¿sí? Una vez más, la meta de este tipo de matriz de contemplación introspectiva es en nosotros generar un espíritu de profunda apreciación para la rara y breve condición de vida por la que hoy transitamos, que en efecto nos ofrece condiciones que favorecen y propician el desarrollo evolutivo. La idea es que nos hagamos conscientes del hecho de que esta circunstancia es en extremo rara, como a menudo se dice, muy difícil de obtener. Pero al mismo tiempo, aun cuando nosotros hoy contamos con la misma, no se nos olvide que es también en extremo frágil, lo cual quiere decir fácil de perder. Y así, y en ese contexto, en efecto, contamos con una circunstancia, una palabra muy común en la tradición tibetana es auspiciosa, ¿verdad?, en donde todos los elementos necesarios para involucrarnos con el camino que conduce a nuestra genuina evolución y trascendencia espiritual están presentes. No olviden, esta es una condición en efecto, como corolario, en extremo difícil de obtener. Y simultáneamente es una frágil y fácil de perder. ¿Sí? En el Tíbet precomunista,
en un entorno y tiempo muy distinto al nuestro, al del mundo contemporáneo, tan fragmentado por la distracción, por la velocidad en la vida, etc. La manera en que este tipo de disciplina contemplativa se enseñaba era muy distinta a como nosotros la abordamos hoy en día, ¿no? Para empezar, tratábase de una instrucción que no se daba del todo abiertamente, se daba a un selecto grupo de personas que tenían una gran apreciación, hambre e interés por recibir esa instrucción. Generalmente personas que habían, pues, desplegado enormes sacrificios para poder entrar en contacto con esa instrucción. A veces, pues, teniendo que viajar por meses de regiones muy remotas, por ejemplo en el Tíbet, que es un país más grande que México, cruzar una buena parte del Asia Central simplemente para llegar a un lugar en donde esa instrucción y enseñanza estaba presente. No solo este era propio para los tibetanos. Si ustedes leen clásicos de la literatura contemporánea espiritual occidental, como por ejemplo el famoso Encuentros con hombres notables, bueno, ese libro de uno de los grandes buscadores espirituales del siglo XIX y XX, pues nos narra la dificultad de atravesar todo el Asia Central simple y sencillamente para llegar a Tibet y para poder encontrarse con esta instrucción y enseñanza, en extremo, insisto, rara, y en extremo valiosa, pero difícil de obtener en el mundo en general. Tan solo presente, atesorada, resguardada en paquetes geográficos muy pequeñitos en el globo, ¿verdad? Piensen simultáneamente la fortuna con la que hoy nosotros contamos de que podemos recibir la instrucción del Dharma, primero en nuestro idioma, pero también de una forma muy importante en un contexto cultural con el que nosotros podemos establecer un vínculo de familiaridad, de comprensión, de cercanía, de intimidad, ¿no? Lo tomamos por dado, pero toma una vida entera de estudio, práctica e introspección propiciar y lograr esa adaptación del Dharma. Es algo raro, ¿sí? Pocos son los lugares y entornos en donde una circunstancia como esta se manifiesta. Al mismo tiempo tenemos la inclinación para el estudio del Dharma. Eso es algo en extremo raro, y si se preguntan cuán raro, pues nada más volteen a su alrededor, ¿sí? Es escandalizante. 5 o 6 personas que se dan cita, ¿no? Una semana para recibir esta instrucción con un maestro que ha pasado su vida entera estudiando el Dharma. Uno de 20 personas de su naturaleza en el mundo. No lo digo para exaltarme, sino lo digo para subrayar la rareza de esa condición y el valor que tiene y lo fácil que es perderlo. ¿Qué tan fácil? Bueno, nadie tiene garantía de vida. Yo me puedo enfermar mañana, puedo no despertar mañana, o simplemente no tener ya la fortaleza y la inclinación para continuar con esta tan demandante labor a la que le he dedicado 35 años de mi vida. Simplemente puedo decir, ya es justo retirarme. He dado todo lo que tengo que dar, ¿sí? Y ahora cada quien tiene que ver por sí mismo, ¿sí? Toda esa circunstancia es rara. De verdad difícil de obtener en una ciudad de 25 millones de personas. 5 entre ustedes están aquí presentes. Saquen la proporción porcentual. Es escandalizante, ¿verdad? Entonces tenemos esa fortuna. Tenemos que aprovecharla. No perder ese vínculo y contacto con el Dharma. Y no buscarle, como a menudo se dice en nuestra cultura, 3 pies al gato. Porque si le buscas 3 pies al gato, siempre los encuentras, sea que el gato los tenga o tú se los imputes, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente aprovechar esa circunstancia, atesorarla para el cultivo de las 3 sabidurías, que en efecto es aquello que propicia, dota a la vida de genuino significado. Y al final, cuando la vida llega a su fin, pues ¿quién ríe mejor?
el que está listo y preparado para esa transición, ¿verdad? Y ese es el momento de la verdad, en donde te confrontas con tantos y tantos y tantos cientos, miles, centenares de miles de personas que han desaprovechado su vida. Yo recuerdo una anécdota que siempre me estruje el corazón de uno de mis maestros de Shama Rinpoche, el regente de la tradición Karma Kagyu del budismo tibetano, en consecuencia de la ausencia por varias décadas de la cabeza de este linaje, su santidad Karmapa, ¿no? En alguna ocasión, Shama Rinpoche, que nos dejó hace unos 3, 4 años, estaba comiendo en un restaurante en Alemania y lo estaba haciendo con uno de sus asistentes, otro muy encantador lama, pero mucho más joven, maestro tibetano. Y entró, me contaban, al restaurante una pareja de viejitos alemanes, ¿verdad? Y se sentaron a la mesa y pidieron de comer un vino, un plato, una carne muy sabrosa, y pasaron ahí la tarde, ¿no? En lo que aparentaría ser una condición idílica de dos viejitos que terminan sus vidas juntos, que están acompañados, que tienen tiempo de ocio, que están aparentemente contentos y que tienen esa circunstancia de gozar de un lugar como este restaurante, ¿verdad? Y me contaban que Shama Rinpoche le susurra a su asistente y le dice: ¿te fijas en esa pareja? Y el asistente le dice: sí, por supuesto, los veo. ¿Y qué notas?, le pregunta Shama Rinpoche a su asistente. Y claro, él, como probablemente lo haríamos todos nosotros, le dice: pues me parece una pareja encantadora y me parece maravilloso, ¿verdad? Creyendo que esa era la respuesta que esperaba Shama Rinpoche. Y le dice: no, esta es una circunstancia trágica de dos personas que llegan al final de su vida habiendo desperdiciado la totalidad de la misma. Y cuando llegue el tránsito del morir, van a morir en condición no muy disímbola de un animal. ¿Sí? Porque hay algo más en la vida que comer y andar en la bandada. Como decía Juan Salvador Gaviota, ¿verdad? Hay algo más en la vida de una gaviota que comer y andar en la bandada. Y ese algo más es la perfección, la búsqueda de la perfección. Así que hoy tenemos esa oportunidad, de verdad la tenemos. ¿Por qué? Porque la hemos ganado. Todos ustedes, de alguna manera, han trabajado para ella. De otra manera no estarían aquí. No hay efecto sin causa. Ahora, una cosa es ganarla y otra es aprovecharla. Una cosa es tener la circunstancia para que te pongan el plato enfrente y otra es comerlo y otra es digerirlo y otra es volver a tener la condición para pedirla y para volverla a comer y para continuar su digestión, ¿verdad? Entonces les dio el karma para llegar aquí, pero de ustedes dependen el cultivar el karma para no irse de aquí. De aquí quiere decir no específicamente este lugar, sino esta auspiciosa circunstancia, en donde, ¿verdad?, ustedes pueden verse expuestos a la instrucción del Dharma, en una condición con la que pueden generar comprensión. ¿Entienden eso? Decía mi maestro: no entiendes ni madres, pero lo oyes, ¿sí? Decía él, ¿no? Cuando yo así contestaba: sí, por supuesto lo entiendes. Decía: no has entendido nada, doctor Pesadilla, pero lo oyes, ¿sí? Porque entenderlo, decía él, toma una vida de disciplina. Una vida dedicada a digerir ese entendimiento, hasta que en ti surge en este contexto genuinamente el espíritu de la renuncia. ¿Sí? No una renuncia intelectual que se te olvida 5 minutos después de que pones un pie afuera de esta gompa, sino una renuncia que transforma la totalidad de tu forma de estar y experimentar la vida y el mundo.
Bien, hemos estado hablando, recordarán, acerca de la estructura de las 4 nobles verdades que representan pues la instrucción fundacional de Siddhartha Gautama, del Buda histórico. La que sabemos pues opera como una especie de examen y receta que nos permite atisbar, recorrer y actualizar el camino que conduce al despertar. La verdad del sufrimiento, la verdad de las causas que le propician, la verdad de su posible cesación, esa maravillosa noticia que nos comparte el Buda y sus sucesores, y el camino que conduce a la cesación. Dentro del contexto de esta doctrina, particularmente la segunda de las 4 nobles verdades, la de la causa, nosotros examinamos a la cadena de los 12 eslabones del surgimiento dependiente, lo que conocemos comúnmente como la cadena de los 12 nidanas, y que describe la psicología, esto es, los procesos cognitivos que nos atan a una existencia compulsiva, recurrente e insatisfactoria. Pero al mismo tiempo, al examinar esa cadena de relaciones perceptuales, nos ofrece la oportunidad de romper la continuidad, la, digamos, rigidez de la misma, para liberarnos precisamente de la existencia condicionada del samsara y para poder reclamar, actualizar y arribar a una que le trasciende, que llamamos nirvana. Pero recuerden, como una y otra vez insisto y señalo, el nirvana no es un lugar, no es un paraíso al que deseamos arribar. El nirvana es una condición vital, libre de la presencia del triple veneno. El veneno de la ignorancia, el veneno del aferramiento que naturalmente adviene de dicha ignorancia, el veneno del apego que representa una expresión de dicho aferramiento y el veneno de la aversión que también opera como una manifestación de ese aferramiento y que al mismo tiempo detona la presencia de las 84,000 distintas aflicciones, aquellas que nos obstruyen, que nos lastiman desde dentro, lo que llamamos klesha en la tradición de la psicología budista, y que nos atan a la existencia cíclica, la vida condicionada al samsara. Hemos hablado del primer elemento, el primer de estos eslabones, el de la ignorancia, como también hemos hablado acerca del karma, la actividad contaminada, la actividad formativa. Y hoy vamos a hablar acerca del tercero de estos eslabones, el eslabón de la conciencia. ¿Ok? Bien. El primero de los eslabones comúnmente se ilustra en el Tsipakorlo, como se le llama en la lengua tibetana, o el Babakrama, la rueda de la vida, que es una representación pictórica muy popular en el mundo budista en general, que se dice tiene origen o tiene como origen a la propia instrucción del Buda histórico, una anécdota muy bonita, en donde un rey, el rey Bimbisara, que era discípulo del Buda, quien presidía el estado de Magadha, uno de los más grandes pues, reinos de la India antigua, ¿verdad? Recibe una serie de obsequios por parte de otro rey en un estado vecino, ¿verdad? Y decide que quiere pues retribuir después de recibir una túnica incrustada por joyas y perlas y todo tipo de piedras preciosas. Y dice, pues tengo que mostrarle a este rey también mi estatus. ¿Qué le puedo obsequiar y regalar? Y consulta con el Buda, le pide consejo porque encuentra muy difícil superar este maravilloso obsequio y regalo que ha recibido de este rey. Y el Buda le dice que le obsequie la rueda de la vida, ¿verdad? Le encomienda un extraordinario artista que la plasme, en la que se sintetiza la totalidad de la instrucción budista, precisamente la doctrina de las 4 nobles verdades. Es una esfera, una rueda, que se encuentra asegurada por las garras de un demonio, que en este caso es Yama, el señor de los muertos, que está siempre acechándonos, siempre está cerca, porque nadie sabe cuándo va a morir, y lo único certero en la vida es que este hecho acontecerá. Esto no es probable, sino certero o seguro. Y después el Babakrama tiene varios círculos. En el primero hay 12
casillas que representan la cadena de los 12 eslabones del surgimiento dependiente. Después hay 6 que representan a los 6 reinos de la existencia condicionada en los que un ser sensible puede experimentar renacimiento mientras su conciencia esté dominada por la ignorancia. Y en el centro encontramos una esfera dividida en 2, en donde se plasma la oscuridad y la luz, y los renacimientos inferiores y superiores, específicamente la manera en que el karma nos conduce a estas diferentes modalidades y dimensiones de la existencia. Y en el centro encontramos, como en una especie de eje, a 3 animales, un puerco, un gallo y una serpiente, que se toman de la cola y que representa el eje del triple veneno que opera como el fundamento del samsara: la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. En las 12 casillas que representan los eslabones del surgimiento dependiente, a la ignorancia se le representa por un individuo ciego, ¿sí? Generalmente una mujer que está cegada y que camina con un bastón, ¿sí? Dado el hecho de que la ignorancia trátase de un estado de conciencia en donde hemos perdido claridad y nitidez de alguna manera, ¿sí? Específicamente por lo que concierne a la concepción y el entendimiento que tenemos no solo del mundo, sino de cómo nosotros en este existimos. El segundo de los 12 eslabones es el de la actividad formativa, las formaciones kármicas, que se refieren precisamente a las acciones de mente, palabra y cuerpo, que dominadas por la presencia de la cognición dualista, la reificación o la ignorancia, naturalmente nos atan a la existencia condicionada, ¿sí? Aquí, pues, la idea es que nosotros podamos eliminar o trascender esa condición vital a través de dejar, en esencia, de vivir dominados por una condición y circunstancia inercial, que imprimamos en nuestras vidas una condición de conciencia, ¿sí? Y bueno, aquí, en esa casilla, se plasma la misma con una persona que es un alfarero y que está como moldeando vasijas, que representa pictóricamente esta noción de cómo nuestras acciones moldean nuestra vida y la experiencia que de la misma tenemos. Y el tercero de los eslabones es el eslabón de la conciencia, que se ilustra comúnmente por un changuito que está saltando dentro de una casa con 6 ventanas, ¿sí? O 5 ventanas, 6 ventanas. Y el changuito es la mente ausente de coherencia, de concentración, de equilibrio y balance, que salta por los diferentes campos sensoriales, los 5 físicos y el mental, ¿sí? Aquellos que naturalmente aceptan el concepto de la conciencia fundacional, esto es de la conciencia sustrato, también pues tiene que ver con este eslabón, ¿sí? Bien, ahora hablemos un poco más detenidamente acerca de este tópico. Uh-huh. ¿Dónde dejé esto?
Bien. La tradición budista tibetana plantea el hecho de que nosotros por naturaleza existimos como entidades compuestas, ¿no es cierto? Para empezar, como punto de partida, naturalmente así existimos en consecuencia de nuestra naturaleza tanto física como cognitiva y energética, así también emocional, que representa un subconjunto de la cognitiva. No existimos claramente como entidades unitarias, dado el hecho de que poseemos y nos manifestamos a través de un cuerpo y funcionamos a través de una variedad de diferentes operaciones cognitivas y emocionales. Somos, por un lado, cognición y mente, pero también somos cuerpo, ¿verdad? Simultáneamente, cuando exploramos la naturaleza de estos componentes que a nosotros naturalmente nos animan y a través de los cuales operamos y nos manifestamos, estos también se manifiestan y evidencian como compuestos. Nuestro cuerpo, claramente, a pesar de que comúnmente lo atendemos o concebimos como una entidad unitaria, es una compuesta. Emerge en dependencia de partes y opera también y en consecuencia de condiciones y circunstancias. Trátase de una entidad que en realidad no existe de forma estática, sino dinámica, y que evidentemente no opera de forma autónoma, sino dependiente. Lo mismo podríamos nosotros afirmar acerca de la conciencia. La misma parece tratarse de una entidad unitaria, pero dado el hecho de que existe de forma dinámica, cambia y se transforma, indispensable para poder propiciar el fenómeno de la cognición solo puede acontecer si la conciencia es dinámica. De ser estática, la cognición no sería viable, no sería posible, dado el hecho de que en todo momento estaría estática, se paralizaría, y si fuese autónoma no podría interactuar con ningún tipo de apariencia o estímulo. La conciencia entonces es también una entidad dinámica, es una entidad compuesta y es una entidad dependiente. La totalidad de nosotros así existe. ¿Cómo podemos simultáneamente señalar y afirmar? Es condición de todas las apariencias del mundo fenoménico en general. Sin embargo, y comúnmente nosotros atendemos a lo que es transitorio como permanente, a lo que es compuesto como unitario, a lo que es dependiente como independiente. ¿No es cierto? Y en consecuencia generamos expectativas y proyectamos demandas a el mundo y sus apariencias sobre de otros y nosotros mismos que no pueden cumplirse, detonando precisamente la ansiedad, el dolor y el sufrimiento que caracterizan a esa vida o existencia condicionada por dicha confusión, tanto la pasiva como la proactiva en general. Bien, la psicología del budismo mahayana y a su vez la psicología que es propia del tantrismo indotibetano dividen a lo que llamamos conciencia en tres diferentes dimensiones. Se les conciben como las tres dimensiones de la conciencia. La primera de las mismas se describe a través del término sánscrito chitta, que traduciríamos como psique, la conciencia ordinaria, la conciencia a través de la cual nosotros transitamos y experimentamos el mundo ordinario, aquella enraizada en la estructura de la cognición dualista. En un momento ahondo sobre de la misma. La segunda es lo que nosotros describimos como el alaya vijnana. ¿Sí? Vijnana aquí quiere decir conciencia, pero se refiere a la conciencia dualista. Alaya quiere decir sustrato, quiere decir bodega, quiere decir receptáculo. La conciencia sustrato, la conciencia receptáculo, la conciencia bodega. Es una conciencia más sutil que la conciencia grosa, que la psique. Se le llama también, especialmente así la denominan, la nombran aquellos eruditos de la tradición del budismo temprano, de la tradición Theravada, le llaman en la lengua pali Bhavanga, ¿sí? Que literalmente quiere decir el fundamento de la existencia, la conciencia de la cual depende nuestra vida actual en general, donde se resguardan las impresiones y tendencias del karma en general. Y finalmente, una tercera y la más profunda dimensión de la conciencia, que es la conciencia primordial, lo que llamamos el jnana, ¿sí? Vijnana es la conciencia sustrato, jnana es la conciencia primordial.
El término vi representa una especie de divorcio o distanciamiento. Entonces, vijnana es el distanciamiento y divorcio del jnana, ¿sí? Jnana representa la conciencia intuitiva, la conciencia de sabiduría que puede iluminar la realidad, la manera en que las cosas son. Y esa conciencia primordial es la que nosotros también llamamos el Buddha Dhatu. Dhatu quiere decir el espacio, ¿verdad? Buda del despertar, o la identificamos como la naturaleza búdica. También le llamamos la esencia de los liberados. El Tathagata Garbha. Garbha quiere decir matriz en la lengua sánscrita. Tathagata literalmente quiere decir aquellos que así se han ido, pero lo que por ello pretende se comunicar es los que se han liberado. La matriz de los liberados. La naturaleza de aquellos que han trascendido a la existencia cíclica, a la vida condicionada en general. ¿Hasta aquí me siguen? Vamos a abordar este tema en varias dimensiones, porque además es un tema demandante, complejo, difícil, ¿sí? Empecemos por dilucidar algunas características elementales de estas tres diferentes dimensiones de la conciencia. Iniciemos por la exploración de la grosa, la conciencia ordinaria, la conciencia sensorial física, la psique, ¿ok? Chitta, como se le llama en la lengua sánscrita. Trátase de la mente dualista, ¿verdad? ¿Entienden qué queremos decir por una mente dualista? O sea, yo lo tomo por dado, pero en realidad es algo muy elaborado, es complejo, ¿verdad? La conciencia dualista es la que concibe, existe una distancia estructural, ¿verdad? Una infranqueable entre el sujeto, el objeto y la acción. Concibe que el sujeto existe del todo independiente al objeto y que estos simultáneamente existen del todo independientes a la acción. Si lo piensan, esta es la manera en que nosotros de alguna manera nos concebimos, de nueva vez dentro del seno de la experiencia de nuestra vida cotidiana. Nos sentimos separados de todo lo que nos rodea. Nos pensamos independientes de ello. Lo que percibimos también así lo concebimos independiente a nosotros y la cognición que de ello tenemos. Y cuando desplegamos la concordante acción o actividad, también la concebimos independiente a esas apariencias y a la percepción que de las mismas tenemos. Un buen ejemplo para ilustrar cómo opera la experiencia de la cognición dualista es aquella experiencia por la que transitamos día a día durante la noche, y una fase de la noche que es la fase de la ensoñación, cuando soñamos. Recordarán, les he comentado que existen diferentes maneras a través de las cuales un individuo puede transitar el entreestado, el bardo de el dormir y el soñar. Primariamente, dividimos esa aproximación en dos grandes categorías. La primera trátase de aquella en la que una persona al ensoñar lo hace inconsciente de la naturaleza de la experiencia por la que transita, inconsciente en torno al hecho de que está soñando. La segunda tiene que ver con la experiencia por la cual deambula una persona, en este caso un yogi, un contemplativo, que durante el trance del dormir y el soñar en ningún momento abandona la conciencia de que se encuentra soñando. ¿Sí? Reconoce el tránsito del sueño como el del sueño, aprende con H al sueño como el sueño. ¿Sí? Estas dos dimensiones de la experiencia manifiestan una dualidad en extremo profunda, honda, un abismo de diferencia en términos de la naturaleza de la experiencia por la que se transita. Primero, en la ensoñación no lúcida. ¿Qué le caracteriza? Cuando ustedes abordan un sueño, como lo hacen todas las noches y no son conscientes de que están soñando, son incapaces de designar al sueño como un sueño. ¿Qué sucede durante ese tránsito, esa experiencia? Bueno, las apariencias oníricas, la totalidad del universo visionario del sueño a nosotros se presenta como si estuviese dotado de realidad objetiva. Esto quiere decir que se presenta como si existiese por sí mismo, desde su propio lado, del todo y completamente independiente a la conciencia que lo sueña. Claro que esto se torna y manifiesta como absolutamente falso y absurdo cuando lo atiendes desde la perspectiva de la conciencia de vigilia.
Esto es, cuando atiendes a la experiencia del soñar desde la perspectiva, entre comillas, del despertar, es autoevidente que esas apariencias a nosotros se presentan de forma falsa. Pero cuán difícil es reconocer esa condición mientras transitas por el periodo del dormir y el del soñar. Allí es mucho más difícil de reconocer para la mayoría de nosotros de todo inviable o imposible que como lo podríamos hacer al transitar por la condición subsecuente, progresiva, que es el estado de vigilia, ¿verdad? Y aún así, el reto es importante porque la mayoría de nosotros, cuando experimentamos dicho tránsito, cuando nos movemos a la condición de vigilia, cuando despertamos, se nos olvida todo lo acontecido durante la noche. Así que ni siquiera tenemos conciencia de no haber tenido conciencia en el sueño. Fíjense qué terrible. No tenemos conciencia de no haber tenido conciencia durante el sueño. Porque la totalidad de esta aventura vital, en la que invertimos por lo menos un tercio, si no es que la mitad de nuestro día y vida, nos pasa absoluta y completamente desapercibido. Pero cuando haces un esfuerzo e intentas recapitular las experiencias de la noche, lo que descubres, de no ser lúcido, es que esas apariencias a nosotros se presentan como si en efecto estuviesen dotadas de realidad objetiva. Esto es, como si las mismas en efecto existiesen, acorde a como nosotros en la condición de inconsciencia se manifiestan, independientes de la percepción que de las mismas tenemos, de la conciencia que las sueña. ¿Sí? Si lo piensan, es la misma condición por la que transitan esta noche. Aquí, en este espacio, ¿verdad? Tienen la noción y certeza, falsa por cierto, de que este espacio realmente existe como a ustedes ahora parece, independiente de la experiencia que del mismo tienen. Una que está profundamente determinada por una variedad de distintos tipos de condicionamientos, la mayoría entre los cuales ustedes, ¿verdad? La mayoría de los cuales ustedes no son conscientes. Por ejemplo, piensan, este es un centro budista y existe como tal independiente a ustedes, que cuando ustedes lo abandonen seguirá siendo el mismo centro budista y cuando vuelvan al mismo la semana que entra o en un mes, si se les viene en gana, ¿verdad? Seguirá siendo el mismo centro budista. Pero este espacio no tiene esa identidad en sí. No hay esa esencia de centro budista, esa especie de centro budeisteidad en este espacio. Tan no lo hay, ¿verdad?, que aparece de formas muy distintas a diferentes perceptores en consecuencia de sus particulares condicionamientos, condiciones y circunstancias. Si ustedes simplemente corriesen el experimento de traer una persona de la parada del metrobús enfrente de nosotros y la introdujeran en este espacio, muy difícilmente reconocerían en este un centro budista, ni lo asociaríamos al tipo de actividad que nosotros en el mismo desplegamos. O un experimento más simple que sufrimos todos los días, el del merolico de afuera que vende su fruta. Evidentemente no entiende que este es un centro de contemplación, porque si lo entendiera no nos interrumpiría con su micrófono y con el anuncio de su mercancía todas las noches, ¿verdad? Si este lugar tuviera esa intrínseca identidad, el merolico sería mucho más consecuente y respetuoso. Le bajaría el volumen a su publicidad, ¿verdad? Este entorno, este lugar existe como nosotros aparece en dependencia de cómo elegimos nombrarlo. Pero no tiene esa intrínseca identidad. Igual así acontece en los sueños. Los sueños no existen como nosotros aparecen, independientes a la ensoñación que de los mismos tenemos. Al mismo tiempo, cuando transitas por un sueño, lo haces dotado de una identidad. Eres alguien en el sueño, ¿no es cierto? Y también esa identidad es una que tomas por dada y nunca exploras y pones en tela de duda mientras ensueñas. Simplemente la tomas como tal, le atribuyes también realidad objetiva. Soy comúnmente la persona, ¿verdad?, que en el sueño se despliega como continuidad de aquella que le precede en el estado de vigilia. La mayoría de nosotros soñamos dotados del mismo cuerpo, identidad física que tenemos antes de ir a dormir, del mismo nombre, nacionalidad, género y condicionamientos.
educación, condición socioeconómica, etcétera, que tuvimos antes de ir a dormir. ¿Por qué? Por habituación. Porque has solidificado de forma tan rotunda y poderosa dicha identidad que simplemente continúa en el tránsito del dormir y el soñar. Y piensas esa identidad existe también independiente a la idea que tienes de ella. Pero la realidad es que tu identidad de sueño no tiene realidad objetiva. No existe en el sueño el cuerpo que proyectas a través de funciones mentales. En el sueño no está presente el género que le atribuyes, que es una mera designación de tu mente conceptual, ni tu posición socioeconómica, ni tu nacionalidad, ni tu profesión. En el sueño todos estos son una mera designación de la mente, pero no te das cuenta de eso y crees que están dotados de realidad objetiva. Y en los sueños también desplegamos actividades, ¿no es cierto? De todo tipo. Y pensamos, estas actividades existen también objetivamente, independiente a las apariencias en torno a las cuales se manifiestan y operan, y la conciencia que las designa. Por ejemplo, en un sueño puedes correr, pero la realidad es que el acto de correr en el sueño es una mera designación conceptual de la mente del ensoñador, pero no eres consciente de eso. Le atribuyes realidad objetiva a las apariencias oníricas, a las experiencias visionarias del sueño, a la identidad con la que te manifiestas en el sueño, a las acciones que despliegas en el sueño, y a todas les atribuyes identidad intrínseca. Y por tanto, y a su vez, cualidades sustanciales, positivas, negativas o neutras, que detonan en ti en el contexto de la experiencia onírica, como lo hacen en la de vigilia, apego, aversión o indiferencia. Así entonces, en un sueño ordinario, eres esclavizado por lo que podríamos nosotros describir como la tiranía de dichas apariencias fantasiosas. Y así, ¿verdad? La experiencia por la que deambulas en el sueño está en buena medida determinada por el sueño. Si tienes un buen sueño, estás alegre y contento y te despiertas igual. Y si tienes un mal sueño como una pesadilla, pues experimentas ansiedad, o miedo, o temor, ¿verdad? Y así también esa experiencia se transmite y continúa al periodo de vigilia, ¿verdad? Estás dominado por esas apariencias determinan tu experiencia, y lo hacen tan solo porque las has percibido, y por tanto las comprendes de una forma equivocada, porque no entiendes su condición ilusoria. Ilusoria no quiere decir que esas apariencias no existan, que no existan del todo. Quiere decir más bien, o lo que se pretende señalar es que esas apariencias no existen como nosotros subjetivamente aparecen. Esto es independiente de causas, partes, condiciones, circunstancias y la propia designación conceptual del ensoñador. Nada existe en el sueño de esa manera. Todo lo que a nosotros en el sueño así aparece es una ilusión. La ilusión de la existencia inherente, la ilusión de la existencia objetiva. ¿Sí? La tradición budista plantea podemos transitar el sueño de una forma distinta, radicalmente distinta. Se dice podemos abordar el sueño manteniendo conciencia de la condición del sueño, conciencia de que estás soñando. ¿Y en qué radica dicha conciencia? Precisamente en el corazón de reconocer la naturaleza ilusoria de esas apariencias, que no existen como a nosotros se presentan independientes de la mente que las ensueña. ¿Y cuál es el resultado de mantener dicha conciencia o lucidez en el sueño? Dicho reconocimiento de la condición ilusoria de las apariencias oníricas. Bueno, esa conciencia nos libera de su tiranía. ¿Cómo puede tiranizarte una apariencia cuando sabes es creada por la mente y no existe independiente a la misma? Cuando en un sueño te ves expuesto, por ejemplo, a la forma sensual de un hombre o mujer, cuando te das cuenta que él está soñando y meramente proyectando, o cuando te ves expuesto a una apariencia monstruosa, ¿verdad?, que te persigue y de pronto descubres que estás soñando y el peligro asociado a la misma simplemente se diluye y desvanece, se colapsa automáticamente.
al hacerte lúcido en el sueño, consciente de que estás soñando. Y así cualquier otro estímulo dentro del sueño se manifiesta en su condición ilusoria. Y te liberas de su tiranía. Y entiendes que tu experiencia no está determinada por esas apariencias, aunque esas apariencias en efecto pueden influenciarlas. Y que lo que realmente determina tu experiencia es la propia conciencia. Ese es el factor definitivo, el ladrillo constitutivo primario del edificio del despertar. ¿Se entiende eso? Por eso a la iluminación se le describe en esos términos, el despertar, porque es paralelo al despertar dentro del sueño. No necesariamente implica abandonar el sueño. Despertar dentro del sueño no quiere decir que el sueño desaparezca, pero lo que desaparece en el sueño es la inconsciencia de su condición como sueño. ¿Se entiende esto? Entonces la mente dualista es muy similar a esto. Es la mente de alguien que transita el sueño de vigilia inconsciente de su condición ilusoria. Es la conciencia que proyecta y atribuye realidad objetiva a todas las apariencias con las que sensorialmente interactuamos en el estado del sueño de vigilia. Por ejemplo, la que nos conduce a proyectar sobre este espacio, la identidad intrínseca de una sala de meditación o de un centro budista. La que nos lleva a proyectar sobre de alguien la etiqueta de hombre o mujer, mexicano o europeo, o lo que sea, ¿verdad? Agradable o desagradable. Por ejemplo, cuando interactúas con una persona que te es difícil, tienes la certeza de que la condición que la hace difícil radica en esa persona. Y lo hace del todo y absolutamente independiente a la manera en que concibes e interpretas y convives con esa persona. Es algo que hace muy bien la 4T, ¿verdad? Se lava las manos de todas las responsabilidades, ¿no? Nos lavamos las manos de la responsabilidad que tenemos en la creación de nuestra experiencia. Y pensamos que nuestra experiencia está determinada por factores externos. Y por tanto también pensamos que son estos factores externos los que nos aportan bienestar o dolor. Y pasamos nuestras vidas esclavizados a buscar y hacer propios aquellos que pensamos son fuente genuina de bienestar y evitar y distanciarnos de aquellos que pensamos son responsables de nuestro dolor y conflicto. El problema es que todas estas circunstancias externas tan solo operan como causas cooperativas en la conformación de nuestra experiencia, y la causa sustancial en la elaboración de la misma es intrasubjetiva y es la propia conciencia. Tu experiencia en un sueño no está determinada por el sueño, está determinada por la conciencia que ensueña ese sueño. ¿Se entiende eso? En realidad es algo muy complejo de entender. Entenderlo implicaría despertar. ¿Sí? La verdadera comprensión de lo que les comparto es la iluminación, que no se describe así en la tradición budista. No se dice que un Buda está iluminado, se dice que está despierto. Recuerden, hay un famoso sutra, un discurso del Buda, en donde él enfatiza esto recurrentemente. No soy un dios, no soy un espíritu de la naturaleza, no soy un demonio, no soy ni siquiera un ser humano. Lo que soy es un ser despierto. Eso es ser un Buda. ¿Sí? Entonces la psique se refiere a esa mente dualista, que concibe existe una especie de abismo infranqueable entre sujeto, objeto y acción, y que no entiende la unidad e interdependencia de estos tres componentes. Evidentemente la conciencia dualista funciona dentro del ámbito de los marcos de referencia conceptual, aquellos que nosotros hemos solidificado a través de nuestra socialización, ¿verdad? Y nos aferramos a las señales del mundo fenoménico en búsqueda del placer y la felicidad, como en la determinación de evadir el dolor y el sufrimiento, porque a todas esas apariencias les atribuimos realidad objetiva. ¿Se entiende eso? Evidentemente, a esa dimensión de la conciencia se le puede estudiar indirectamente, a través de la interrogación y directamente a través de la introspección. ¿Sí? Claro,
Esto es difícil en nuestra cultura porque no existe la ciencia introspectiva, o porque se tiene en la misma una especie de duda, un escepticismo muy enraizado en torno a la legitimidad de esa avenida de investigación. ¿Por qué razón? Porque la asociamos con la condición presente de nuestra conciencia, que es del todo disfuncional. Y como nuestra conciencia hoy es en muchas dimensiones disfuncional, opera en muchas dimensiones de desequilibrio, particularmente el que hoy aqueja nuestra atención, pensamos que es una condición universal y estructural insuperable, y por tanto dudamos de la habilidad de la introspección, de la mente para atenderse a sí misma, porque la condición en la que hoy funciona es disfuncional. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Sí? O sea, porque tu mente hoy no tiene grandes habilidades introspectivas, porque no tiene atención y concentración, porque no tiene focalidad, porque no se puede concentrar, porque es tremendamente proyectiva, fantasiosa, dices, la introspección es imposible. No solo para mí, sino olímpicamente extiendes esa afirmación y dices para todos. Porque yo soy neurótico, todos son neuróticos. ¿Sí? Y porque hoy me aqueja esa neurosis, lo hará siempre. No es así, ¿verdad? La realidad es que esos desequilibrios pueden sanearse. Podemos domesticar a la mente, podemos aprender a cultivar una conciencia atenta y concentrada, podemos dotar a la misma de poder y eficacia y funcionalidad, y a través de esta podemos explorar a la conciencia en sí misma, a la percepción en sí misma, ¿sí? Y podemos atender a esta y las apariencias del mundo y entender que no poseen realidad objetiva. Dejar de perseguirlas como lo hacemos constantemente, ¿verdad? Esa dimensión de la conciencia se explora a través de la introspección, ¿sí? Sabemos que somos presa de diferentes estados que afectan a nuestra psique, que interrumpen su equilibrio y que naturalmente conducen a la infelicidad y la ansiedad. Los desequilibrios conativos, los que afectan a la facultad del deseo y la volición, que nos conducen a desear lo que no es propicio para nuestro bienestar genuino y evadir aquello que es propicio para el mismo, distanciarnos o dudar del mismo. El antídoto es el contentamiento, tan raro en el mundo por el que hoy transitamos, ¿no? Porque la mayoría de las personas están insatisfechas. ¿De qué? Decía mi maestro, de todo, de lo que son, de lo que tienen, de lo que hacen. ¿Quién pasa? Piensen, la prueba del espejo. Me parece muy significativa. ¿Cuántos entre nosotros nos vemos al espejo y decimos, estoy satisfecho, paso la prueba, ¿no? Muy difícil, siempre te ves, te arreglas el pelo, metes el estómago, te pinchas la lonja, te estiras para hacer un poquito más alto, ¿verdad? Mueves la cara para estirarlo un poquito y quitarte alguna arruga. Nadie sobrevive la prueba, nadie pasa la prueba del espejo. ¿Y eso qué nos dice? Nadie está satisfecho, siquiera con lo que es. ¿Quién está satisfecho con lo que tiene? Más en una sociedad de consumo que exacerba el que lo que tenemos es nunca lo que necesitamos y que te vende siempre lo que te va a aportar necesidad estructural y definitiva. De lo que siempre te decepcionas, pero como sufres de amnesia, se te olvida y vuelves a caer en la trampa y vuelves a morder el anzuelo 1 y 1000 veces. Como en los productos electrónicos, como que te gusta en los teléfonos, entre comillas, inteligentes. Te venden uno cada año y te lo venden con la misma mecánica, con la misma estrategia comercial. Es el último que necesitarás. Y lo usas, lo compras, inviertes en él una manga de dinero. Y pasa el año, usas un tercio o un porcentaje ridículo de sus capacidades. Es una computadora extraordinaria y la usas para chatear, ¿no? Saben que su teléfono inteligente, ¿no? Uno moderno, actual, de última generación, puede manifestar a veces hasta
200, 500 veces el potencial computacional que las computadoras del Apolo. 500, 1000 veces de mayor capacidad de computación, de procesamiento de datos, y la usas para chatear. ¿Verdad? Y al mismo tiempo las compañías te dicen, no, este no era, pero el del año que viene, este nuevo modelo, este sí te va a aportar todo lo que necesitas, te va a hacer realmente feliz, te va a hacer satisfecho. ¿Y qué haces? Sí, vas, rematas el primero y compras el siguiente. Y lo has hecho año con año por décadas. Bueno, una década que están estos teléfonos ahí, ¿no? Como diría mi maestro, así o más pendejos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces sufrimos del desequilibrio en esa facultad, la del deseo y la volición. Creo que se ilustra muy bien con la famosa frase de Shantideva en el Bodhicharyavatara, Camino de vida del héroe espiritual, quien decía, pobres seres humanos, desean el bienestar y la felicidad genuina, pero la tratan como un enemigo, se distancian de ella, buscan evadir el dolor, pero le tratan como un cercano amigo y se vinculan entusiastamente con la misma. Pobres seres humanos, ¿no? Sufrimos también, naturalmente, de los desequilibrios que son propios de la atención, el déficit de hiperactividad, la disfuncionalidad de la atención, y transitamos o oscilamos entre estos todo el tiempo, entre el sopor, la extrema ideación o la inadecuada aplicación de la atención, como la circunstancia en donde solo atiendes un aspecto de una apariencia. Por ejemplo, solo atiendes las cualidades negativas de la persona que tienes enfrente, ignorando que nadie tan solo es y existe de esa manera, porque todos tenemos alguna cualidad positiva. O al revés, cuando te enamoras, solo atiendes las cualidades positivas de la persona, o peor aún, le proyectas cualidades positivas que en realidad no posee, tiene o encarna, ¿no? Y eclipsas totalmente, ignoras, escondes sus cualidades negativas. Qué fácil esa burbuja de fantasía se rompe, ¿no? Por ejemplo, en la época del noviazgo, cuando estás enamorado de alguien y te parece tan atractivo, hasta la primera vez que la ves o le ves ir al baño, ¿no? Ese es un evento terrible, cómo se desploma el globo. Si de verdad estás atento, esa primera ocasión es espeluznante, o sea, ese espejismo de pureza se colapsa. O la primera vez que le ves sacarse el moco, ¿verdad? O la primera vez que despiertas y esa persona está toda babeada después de la noche. O amanece con mal aliento. A foca ártica. Qué diferente a cuando la oliste con Chanel número 5. Sufrimos de desequilibrios emocionales, la esperanza y el miedo, el gozo y la depresión, el apego y la aversión, ¿verdad? ¿Y cuál es el antídoto? Bueno, en la tradición budista, el cultivo de los 4 pensamientos inconmensurables, la bondad, el amor, la compasión, el regocijo, la imparcialidad, que llamamos ecuanimidad. Y finalmente somos presa de una variedad de desequilibrios cognitivos, ¿verdad? El déficit, la hiperactividad o la mera disfuncionalidad de la percepción. No vemos lo que a nosotros aparece, proyectamos cosas que no existen en nuestro entorno o percibimos las cosas a manera tergiversada. Bueno, esto se corrige con las 4 aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre el cuerpo, las sensaciones, los fenómenos mentales y la conciencia. ¿Cuáles son algunos estados de la psique que nos conducen a la felicidad genuina? Las virtudes de todo tipo, especialmente aquellas vinculadas a la sabiduría, la bondad, el amor y la compasión. ¿De qué depende en ese contexto el bienestar genuino? De realmente descubrir la naturaleza ilusoria del placer hedónico.
el sensorialmente condicionado, como siempre decimos, siempre temporal y relativo. Entonces la psique, la conciencia ordinaria, es dualista. La conciencia ordinaria es aflictiva, porque al ser dualista, produce esos fenómenos que nos lastiman desde dentro, lo que llamamos kleshas, aflicciones. Nos divorcia de la realidad, propicia y detona a la existencia condicionada y las dificultades recurrentes que le caracterizan. Es una conciencia individual al mismo tiempo. Esa es la naturaleza de esa dimensión de la conciencia, la psique. ¿Hasta aquí me siguen? La semana que entra exploraremos la naturaleza de la segunda dimensión de la conciencia sustrato, el alaya vijnana o el fundamento de la existencia, el bhavanga. ¿Ok? Creo que es suficiente dosis de Dharma para el día de hoy. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora les comento, les comparto, no olviden que tenemos en puerta nuestro curso introductorio 18 y 19 de febrero, tanto presencial como virtual, por si pueden comunicar, compartir este programa con otras personas. Representa, como bien saben, el portal de ingreso al programa formativo de Casa Tibet y el detonador de una preciada vida humana. ¿Sí? Les recuerdo también que estamos planeando nuestro primer retiro del año en nuestro centro de Avándaro del 24 al 26 de marzo, para que lo apunten en su agenda, del 24 al 26 de marzo. Y con este estaremos iniciando, después de varios años, el ciclo de los retiros del Camino del Diamante, que son los programas de formación contemplativa de Casa Tibet, comenzando con precisamente el retiro de Shamatha, el retiro del desarrollo de la estabilidad de la atención, de la concentración unipuntual. Es un programa tanto de instrucción como de meditación, mixto de estos dos. ¿Sí? Bueno, ojalá lo apunten, lo tengan muy presente. Bueno, pues terminemos como siempre dedicando el mérito y así deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras distintas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Y no olviden que tienen la oportunidad de escuchar en la semana de nueva vez estas sesiones para, pues, lo que no entendieron en la primera, entenderlo en la segunda o la tercera vez que la escuchen, para poder tomar notas, para poderlo atender a su ritmo. Es un recurso importante. Sé que muchos dicen, pero no tengo tiempo. Bueno, todo depende de dónde están tus prioridades. Tienen tiempo para 3 comidas al día y nunca fallan, ¿no? Esta es nuestra comida espiritual. Bueno, muchas gracias a todos, que estén bien, que tengan muy buena semana y nos veremos la próxima.